Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y oramos en esta noche y reconociendo nuestra necesidad de ti en nuestras vidas, Señor, reconociendo que necesitamos día a día más de ti en nosotros, Señor. Oramos y pedimos, Padre, que en esta noche nos hables por tu palabra, nos enseñes por ella y nos ayudes, Señor, a poner en práctica todo lo que tú nos das en tu palabra, Señor, que sea para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición. Prepara los corazones de todos los que están ahí detrás de la pantalla, Señor, para escuchar y para que tú, Señor, nos hables a cada uno en esta noche. Llénanos, fortalécenos, Señor, consuélanos, anímanos, Señor, desafíanos. Danos poder, Señor. Te lo pedimos, Padre, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos allá en sus casas. Damos gracias al Señor porque podemos reunirnos un día sí, otro día no, un día sí, un día no. Pero ahí vamos tratando de acomodarnos. Y entendiendo de que estamos en estos tiempos tan interesantes que nos tocan vivir. Y la pregunta es, ¿qué se necesita en la iglesia y qué necesita el creyente para vivir en estos tiempos? Para poder ser y cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y yo creo que la respuesta hoy día está en esta porción y el tema que vamos a tocar, partiendo de esta porción en Joel, en el capítulo 2, en el verso 28 al 29. La promesa de el Espíritu Santo, la promesa del Padre, el don que el Padre iba a enviar en los postreros tiempos. Y yo creo que esto es lo que nosotros como cristianos necesitamos en este tiempo, reconociendo la necesidad de una iglesia poderosa, una iglesia que tenga la unción de Dios. Entonces, el problema ha sido en este tiempo es que los extremos han tratado de monopolizar el debate acerca de este tema en particular, acerca de el Espíritu Santo. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que acercarnos. Si nos polarizamos, generalmente vamos a dejar de ministrar a alguien. En cambio, si buscamos el balance de las Escrituras, podemos enseñar a un lado y al otro. Y hoy día aquí, ese es lo que vamos a mirar. Lamentablemente, el ser humano es una criatura de extremos, ya sea individualmente o colectivamente. Y eso es algo que usted puede ver en nuestra sociedad. Y eso no es ajeno a la iglesia, eso no es ajeno a los cristianos, no es algo diferente. Por ejemplo, hay algunos cristianos que son celosos por el Señor, pero descuidan el estudio de la palabra. Hay otros que estudian la palabra diligentemente, pero descuidan compartir su fe. Hay otros que van audazmente y proclaman a los 7 vientos que son cristianos, pero raramente van a la iglesia o raramente se comprometen con ella. Entonces vemos los extremos. Y ve aquí lo que dice Joel antes de seguir, en el versículo 28 del capítulo 2 de Joel, el estudio que estamos trayendo. De aquí vamos a
movernos al Nuevo Testamento. Si va a estar ahí para tomar nota, para que tenga su lápiz, su cuaderno ahí a mano, pues no vamos a leer todos los versículos, pero sí los vamos a citar para que ustedes después los puedan leer. Dice, en el verso 28 de Joel 2, dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y acuérdense que ya miramos eso la semana pasada. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, esos son dones. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días es el tiempo en que nosotros estamos viendo ahorita. Lo miramos desde Pentecostés hacia acá. Entonces, como dije, hay algunos que se van a los extremos y pierden el balance de las Escrituras. Hay algunos que se enfocan solamente en enseñar el fin de los tiempos y enseñar acerca de profecía, que no está mal, pero el problema es cuando descuidamos todo lo demás de la Escritura, todo el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarlo todo, en profecía, así como también todo lo demás aquí. Pero donde mayor grado de división o extremos, de polarización, es cuando llegamos al tema acerca del Espíritu Santo. Y lamentablemente, esto es algo que uno puede ver hoy día. Podemos llegar solamente a veces a un punto en donde la palabra de Dios, nos apoyamos en la palabra de Dios, que está bien, pero descuidamos el bautismo del Espíritu Santo. Descuidamos la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque este peligro nos puede llevar a dos posiciones. Una ortodoxia muerta. Una liturgia muerta. Un aprendizaje sin poder del Espíritu Santo. Solo letra. No hay poder del Espíritu Santo. Y Dios guarde se salga de los márgenes y de los cánones establecidos de acuerdo a las directrices dadas desde 1600 y no sé cuánto, ¡pum! Porque Dios se tiene que manejar dentro de este parámetro. Y cuando alguien se sale de ese parámetro, cuidado. Y el otro extremo, ¿cuál es? Es el resultado a abrirse a cualquier tipo de cosas que no son correctas. ¿Ya? Cantidad de tonterías que lamentablemente hoy día se están haciendo y se le atribuyen al Espíritu Santo, sin confirmarla a través de lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos, cada uno a lo mejor de ustedes vienen a lo mejor de algún trasfondo diferente, de alguna denominación en particular, ya sea bautistas o los que creen en esa enseñanza de la palabra de Dios, pero a veces que quedan un poquito afuera de la obra del Espíritu Santo, de los dones, etc. O aquellos que vienen a lo mejor de un lado de más carismáticos, pentecostales y ese tipo de cosas, pero pentecostales extremos aquí. Personas que rechazan la doctrina misma del bautismo del Espíritu Santo. La razón, porque muchos de los creyentes a veces rechazan esta doctrina, es por el abuso que ha existido en cuanto a la manifestación de los dones. Cuando vemos toda esta atmósfera a veces que se da de circo muchas veces, por parte de las iglesias a veces más carismáticas, pentecostales, y de otros que piensan que entre más cosas hagan, es más unción de Dios, más gritan, más esto, más aquello. Entonces aquellos que tienen un problema dicen, no, yo no quiero eso, esos son muy locos. Y en cambio están por el otro lado, como algunos líderes que son referentes hoy día para muchas iglesias o para muchos cristianos, con sus propias Biblias, ¿ya? Donde rechazan la doctrina del bautismo.
y dicen que es obsoleta, una experiencia dispensacional, y entonces era para solo la iglesia apostólica y nada tenía que ver con nosotros hoy en día. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿de dónde yo voy a tomar o de dónde yo tomo el concepto del bautismo del Espíritu Santo? ¿O con el Espíritu Santo? Bueno, de la Biblia. Lo dijo Juan, el Bautista, y también lo enseñó Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. En Hechos 1:5 se habla acerca de eso. 7 veces en el Nuevo Testamento aparece y se menciona esta experiencia ahí en el Nuevo Testamento. Y en la terminología que se usa, habla de bautizarán el Espíritu Santo, bautizarán con el Espíritu Santo, bautizará con el Espíritu Santo. Nunca se usa el término bautismo del Espíritu Santo, sino que siempre se hace referencia a lo que dijo Juan. Juan dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es la experiencia que nosotros vemos que el Señor estaba profetizando y enseñando antes de que viniera. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 38. ¿Hay alguno que tenga sed? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué les estaba hablando? Les estaba hablando acerca del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún, dice, no había venido, y este es el comentario de Juan, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces la pregunta es, ¿qué fundamento como creyentes tenemos para el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo en nuestra vida? Y vamos a verlo en 5 áreas. Primero, en la promesa dada con referencia al Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Fíjense en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, el Señor da esta promesa a sus discípulos, y la promesa es esta: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Señor Jesús está hablando de que ustedes van a necesitar a un consolador, a un ayudador. Yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. En el versículo 26 también habla de lo mismo, del mismo capítulo. Más el consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otro consolador. La palabra otro significa otro del mismo tipo que Jesús, pero otro diferente numéricamente hablando. Esa es la referencia. En contraste a otro de diferente tipo. Entonces Jesús les estaba diciendo, voy a mandar a otro, diferente a mí, pero de la misma clase, del mismo tipo que yo, número diferente. Será el consolador, el paracletos, el que viene a ayudar. Eso es lo que significa la palabra. Consolador, alguien que viene para ayudarte. A alguien más, siempre está ahí para ayudar a alguien más. En las diferentes áreas, en consejo, en defensa, en mediar, en interceder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y más aún, en el versículo 16 de Juan 14, el Señor también dice ahí que estará con vosotros, dice, para que esté con vosotros para siempre. Jesús les está diciendo, voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. En el verso 17 del capítulo 14 de Juan, Jesús dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La promesa del Espíritu Santo dada. Ahora, a través de las Escrituras, tiene muchos nombres sinónimos esta promesa.
Fíjense, en Lucas, en capítulo 24, en el versículo 49, Jesús lo llama la promesa, ¿ya? El poder desde lo alto. Dice aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa de lo alto. Poder desde lo alto. La promesa de mi Padre. De muchas formas. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, Jesús lo llamó la promesa del Padre, pero también lo llama el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, o Jesús estaba equivocado o la gente de hoy está equivocada a veces. No sabía teología Jesús, distinguir entre algo diferente. Fíjate, dice: y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó. ¿De qué Jesús está hablando? De la promesa del Padre. Por eso dice ahora: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿No estaba hablando de la promesa del Padre? Dentro de no muchos días dice que va a venir el bautismo. Dice: con el Espíritu Santo. Aquí en este pasaje el Señor está llamando tanto la promesa del Padre como el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. De la misma forma, sinónimos aquí. En Hechos, capítulo 2, verso 33. El apóstol Pedro aquí en este día de Pentecostés está identificando al Espíritu Santo y usa esta referencia aquí con recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo. Fíjate, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que ellos estaban viendo. En versículo 2, capítulo 2, versículo 4, Lucas llama la llenura del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo: esperen la promesa del Padre, esperen el bautismo. Y ahora aquí dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? ¿Llenura, bautismo o la promesa? Es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo. Diferentes nombres para el mismo evento. En capítulo 9 de Hechos, versículo 17. ¿Se acuerdan ahí la historia de Ananías y Zafira? Del apóstol Pablo cuando viene a Damasco y es tocado, ahí cae como ciego. Y quedó ciego y entró a Damasco, y cuando entra a Damasco viene un hombre llamado Ananías y viene y ora por él. Y cuando ora por él, le dice que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lucas también lo llama a recibir el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 8, versículo 17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. En Hechos 10:45, Pedro llama a esta experiencia el don del Espíritu Santo, cuando estaba ahí en la casa de Cornelio. Dice: sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y esto es algo interesante. Jesús lo dejó claro en Lucas, cuando estaba hablando acerca de pedir. ¿Cuánto más vuestro Padre, dice Lucas 11:13, celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El don, la promesa, el bautismo, llenos del Espíritu Santo. Nos dice también ahí en Hechos 8:16, ahí en Samaria, dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 10, verso 44, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían.
Lucas hace referencia a esta experiencia y la llama el Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes, tanto como los que estaban en Samaria como los que estaban en la casa de Cornelio. Esta es la promesa a través de la promesa del Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Pero aquí es donde viene la pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Y el Señor Jesús dijo que este propósito era establecer una nueva relación con el Espíritu Santo. Ya miramos eso la semana pasada en el Antiguo Testamento. Los hombres eran dotados, ¿ya?, con la venida del Espíritu Santo para un trabajo, para una obra específica. No todos, algunos. Para los que construyeron el tabernáculo, hicieron todo el mobiliario, a ellos recibieron el Espíritu Santo, miramos la semana pasada. Para el liderazgo, como Moisés, David, Josué y todos ellos recibían el Espíritu Santo. Para profetizar, para proclamar la palabra de Dios, recibían el Espíritu Santo, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas. Pero todo el resto de la gente, todo el resto del pueblo no estaban dotados con el Espíritu Santo, como estos hombres ungidos para el servicio de Dios. Por eso Jesús lo deja claro que el Espíritu Santo tiene una relación triple con el hombre, o nosotros nos relacionamos de una manera triple. En el capítulo 14, ahí de Juan, en el verso 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Vea lo que va a decir aquí Jesús: porque mora con vosotros, primero con vosotros. En el griego es la palabra para, que quiere decir estar a un lado de, o al lado de. Estaba ahí con ellos, convenciendo y trayendo a la gente a Cristo, pero también está ahí para que estas personas puedan experimentar lo que viene después. Dice: y estará en vosotros, estará en ellos. La palabra en, aquí en vosotros, es dentro. Pasa de un para a un en, o sea, de un lado, de estar al lado a estar dentro. O sea, el Espíritu Santo está desde el principio presente, convenciendo al hombre para que reciba a Jesús. Cuando recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, dentro de la vida de cada persona. Y esto es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Es lo que ellos iban a experimentar en un par de días. Ya estaba con ellos, pero después estaría en ellos. Él estaba ahí. Y esto se cumple en Juan, en capítulo 20, versículo 22. Cuando Jesús dice: sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Da esta respiración ahí. Y ahí ocurre esa experiencia que comienza a hacer un cambio en la vida de ellos, porque comenzaron a entender las Escrituras. Nos dice Lucas, capítulo 24. Comenzaron a abrir su mente, el Espíritu Santo, para que ellos pudieran entender. Y desde ese día, Corintios capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19, nos dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual usted y yo lo tenemos de Dios. Y desde ahora ya en adelante dice: ya no sois vuestros, somos de Él. En Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14 también habla acerca de que nosotros hemos recibido la promesa también. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras de nuestra herencia hasta la redención. Eso es lo que ocurre. Cuando el creyente viene a Cristo Jesús y cree en el Señor, se le pone ese anillo. Y el Espíritu Santo entra en su vida. Entonces está con y en, o sea, al lado y dentro. Pero en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo va a estar no solamente con o en, sino va a estar sobre
nosotros. Dice el apóstol ahí, el escritor Lucas dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. La palabra sobre vosotros, sobre nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la experiencia que el cristiano debe experimentar. Este sobre vosotros es lo que Jesús llamó el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1:5. Pronto, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. En muy pocos días ustedes van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que los discípulos, los 120, estaban esperando en Pentecostés. Unánimes, sentados ahí, esperando. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que cuando viene el Espíritu Santo sobre los creyentes, dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Hechos, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y toda la multitud que estaba reunida, que eran de todas partes del imperio, dice en el versículo 11, que les oyeron hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Las maravillosas obras de Dios. O sea, las personas aquí en esta experiencia, en el día de Pentecostés, hablaron en varios dialectos, en los dialectos que estaban presentes en ese momento, en esa fiesta de ahí, en Pentecostés, y la gente lo escuchó hablar. Y hablaban acerca de las maravillas de Dios. Entonces, esta experiencia que ellos recibieron. Ahora, cuando ellos comenzaron a llevar el Evangelio en Jerusalén, nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4, que ellos fueron atemorizados, fueron amenazados. Le dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dice que ellos se fueron a orar. Y vea lo que ellos estaban pidiendo al Señor. Estaban pidiendo que el Señor les diera a ellos valor para salir y seguir predicando la palabra. De nuevo. Y en el versículo 31 del capítulo 4, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Otra vez. ¿Quiénes estaban aquí? Todos los discípulos. 120 más otros que ya habían recibido al Señor. Y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. Esto es lo que ellos hacían. Entonces, fíjense aquí, Jesús está diciendo a los discípulos en Juan 16, 14 al 16, les dice, hey, yo me tengo que ir, pero voy a dar un reemplazo. No los voy a dejar huérfanos. Verso 18 del capítulo 14. Vendré a vosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Capítulo 15 de Juan, versículo 26. Por cuanto, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, vea, es el Espíritu Santo, viniendo porque el Hijo lo envía del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, vea lo que vino, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús dejó claro que el Espíritu Santo viene a testificar de Él. Pero no solo eso. En el capítulo 16, versículo 14, les dije que íbamos a ver muchos versículos, dice, Él me glorificará. Él me glorificará. ¿Quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Cuando venga sobre la vida del creyente, cuando esté en el creyente, va a testificar del Hijo y va a glorificar al Hijo. Entonces es un buen parámetro para medir cuando una experiencia es de Dios o no. Si el hombre o la mujer o el que sea está llamando la atención hacia sí mismo o está glorificando y dando testimonio de Cristo Jesús. Aquí. Jesús dijo que era necesario que Él se fuera. No había otra forma. Él tenía que irse para que pudiera venir el Espíritu Santo.
En Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 8, nos dice que cuando el Espíritu Santo viniese al mundo, va a venir y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De juicio. Pero también Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir a empoderar a los discípulos de Jesús. La única manera de estar empoderados, si podemos usar esta palabra, es a través del Espíritu Santo. No hay de otra manera. El creyente puede estar empoderado de todo lo que quiera, pero si no está empoderado del Espíritu Santo, no sirve. En Hechos, el Señor Jesús le dice a ellos, versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, Él les dice, y les mandó esto, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ese es lo que el Señor les está diciendo, la cual oísteis de mí. O sea, ellos habían escuchado de esto. Y el Señor les dice, escuchen bien, esperen. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo y van a ser bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 5. Este es el mandato aquí. Esperen a que venga el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Y qué iba a ocurrir? Que iban a recibir poder, ya lo leímos, versículo 8 del capítulo 1. Ahí es cuando ellos reciben el poder, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y van a comenzar a hacer algo que nunca ninguna persona puede hacer en sus propias fuerzas. Es ser testigos de Jesús, reales, genuinos, que tienen poder dado por Dios. Por eso Jesús les dice, ustedes van a ser testigos. Y no testigos de una denominación o de un movimiento, de este o de aquel líder o de aquel predicador o de aquel pastor. No, testigos de Jesús. El Espíritu Santo nos empodera para que podamos ser testigos de Cristo Jesús. No de un movimiento, no de una denominación, no de un hombre, es de Cristo Jesús. Por eso es necesario que yo mengue y que Él crezca. Por eso necesitamos más de Él en nosotros. Porque nuestra tendencia es a ser testigos de ¿quién? De nosotros. A mostrarnos a nosotros, mostrar la obra de nosotros, mostrar el movimiento de nosotros, mostrar la excelencia que nosotros tenemos. Y no Jesús. Por eso el Espíritu Santo tenía que venir. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser este ejemplo poderoso de vida. Dos cosas que esta vida debe mostrar. Una vida que agrada y sirve a Jesús. Esa es la vida que debe mostrar el creyente. Todas las cosas. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 4, a través de Hechos, verso 13? Dice que los fariseos vieron el denuedo con que estos hombres, Pedro y Juan, hablaban la palabra de Dios. Ellos estaban siendo testigos. Ellos estaban agradando a Jesús y al Padre en lo que estaban haciendo. No se estaban agradando a sí mismos. Porque a lo mejor hubiera sido muy cómodo, mejor me quedo callado. No, el Espíritu Santo los llevó. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo en la vida del creyente, usted y yo vamos a ser testigos. Vamos a tener un testimonio natural a la comunidad a través de nuestra vida. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14, siendo sal y luz. Sal y luz. El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría suficiente para poder prestar defensa de nuestra fe ante cualquiera que demande razón de ella. Primera de Pedro 3:15. El Espíritu Santo era e iba a venir, es lo que dijo Jesús, el dirigir a su iglesia. Jesús dirige su iglesia porque es su iglesia. ¿Y sabe cómo la dirige? Por el Espíritu Santo. Es de esa forma. Es de esa forma. Pedro y Juan se fueron al templo, dice en Hechos capítulo 3, a orar y se encontraron con este hombre que estaba ahí sentado en la puerta de la hermosa. Dirigidos por Dios y ¡pum! El Espíritu Santo
puso en Pedro: no tengo plata ni oro, pero esto es lo que tengo, levántate. El Espíritu Santo purifica la iglesia. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ananías y Zafira. ¿Te imaginas si eso ocurriera ahorita? Porque has mentido a Dios. Has mentido al Espíritu Santo. ¡Pum! Cayeron muertos. La sabiduría, la valentía y el coraje y el amor necesario para predicar la palabra de Dios no sale de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos, el capítulo 7, Esteban predicando ese tremendo sermón que lo llevó a morir, a ser testimonio vivo de eso. Él no lo podía haber hecho en su propia fuerza. Él no podía sentir ese amor y esa compasión por esta gente que lo único que quería era matarlo. Y cuando dice el versículo 60 que se arrodilló en tierra, le dijo: Padre, que no tomara en cuenta ese pecado. Eso no sale de un corazón del hombre, sino de la obra de Dios y el Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente. No es de otra forma. Pedro dirigiéndose a la casa de Cornelio. ¿Te imaginas tú que el día de mañana alguien golpee tu puerta y el Señor te habla a tu corazón y te diga a esta persona que viene: no tengas temor, ve, visita el hospital, no importa que haya COVID, ve y anda con él y ora por ellos? ¿Se imagina? ¿Cuál es la excusa que pondríamos? Señor, yo nunca he ido a eso, nunca he comido de eso. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Mata y come. No llames inmundo lo que yo he purificado. El Espíritu Santo guiando a Pedro. Y Pedro fue y vemos la obra que ocurrió en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo. A veces nosotros pensamos que estoy esperando que este grupo misionero me llame. No, tienes que esperar que Dios te llame. Y es el Espíritu Santo el que llama. El Espíritu Santo es el que envía al campo misionero. Nosotros sencillamente como iglesia lo que hacemos es sencillamente dar fe de que es el Espíritu Santo que se está mandando. Y apoyamos eso. Guió a Pedro, a Pablo y a Silas, a Filipo. ¿Quieres ir a Grecia? ¿O querían ir a Galacia? Y el Señor dice: no vayan, quiero que ustedes vayan a otro lugar. Les prohibió a ellos. Él quería que fueran a Macedonia. Este es el propósito del Espíritu Santo. O sea, así es como debería verse la iglesia. No llena de ideas, de opiniones, que está bien, pero es el Espíritu Santo el que debe guiar, dirigir, empoderar, dar autoridad, llenar de amor, de compasión y de poder. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo se usa y viene en la vida del creyente, obviamente, de alguien que es nuevo creyente, de un cristiano, alguien que ha sido regenerado. El paso básico y elemental para el bautismo con el Espíritu Santo es ser creyente. Ser creyente. En Juan, en capítulo 3, verso 3 al 5, el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Si no haces esto, no entrarás en el reino de Dios. ¿Cuándo nacieron de nuevo los discípulos? El capítulo 20, versículo 22 de Juan. Jesús sopló sobre ellos, dice, recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Cada vez que el Espíritu Santo venía sobre alguien, era sobre los creyentes. En Hechos capítulo 8, versículo 12, cuando Felipe fue a predicar el mensaje ahí a los samaritanos creyeron, nacieron de nuevo. Nos dice ahí: pero cuando creyeron a Felipe, creyeron el mensaje que Felipe traía del Evangelio. Fíjate, dice que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesús se bautizaban hombres y mujeres. Y luego vamos a ver que enviaron a Pedro y Juan para que pusieran las manos sobre esta gente
y recibieran el don del Espíritu Santo. Pero ya habían creído. El apóstol Pablo, cuando iba a Damasco, él también creyó. Nació de nuevo, es lo primero. Eso es lo primero. Nadie puede cuestionar. Hay gente que a veces cuestiona la conversión del apóstol Pablo vía Damasco, cuando iba camino a Damasco. Pero lo vemos por las Escrituras. ¿Qué hace Pablo cuando va a Damasco y se encuentra con el Señor y ve todo eso? Lo primero que Pablo hace es llamar a Cristo Señor. Señor. ¿Y qué enseña Pablo después? En 1 Corintios 12:3. Que nadie, ¿ya?, puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Él hizo. ¿Qué quieres que yo haga? Es lo que dijo ahí en Hechos. En Hechos capítulo 19 vemos otra vez a otro grupo de creyentes que nacieron de nuevo. Habían sido bautizados en este bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento de pecado, no un bautismo en Cristo, pero ellos habían creído, se reconocían pecadores, entonces van a ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Hechos 19, versículo 1 y 2. El Espíritu Santo viene cuando has creído en Cristo Jesús, pasa a morar dentro de ti y te aparta para la vida en el Espíritu, para vivir una vida santificada, siendo ese vaso de honra y en el cual está ahí listo para recibir ese poder que viene de lo alto. El Espíritu Santo nos trae a nosotros para que obedezcamos. El cuerpo, el templo, este cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo estará en ti. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, aquí. El apóstol Pedro habla acerca de eso. Cuando le escribe a todos los que están dispersos por todas partes ahí de Asia. Dice, ustedes que han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tomando y viviendo en nuestra vida y realmente dirigiendo nuestra vida va a ser una vida de obediencia sin cuestionar a Dios. Sin cuestionar a Dios. Aquí. En Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24, nos dice ahí que el Espíritu Santo nos da una nueva mente. Al creyente, dice, renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Y vestidos del hombre, del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Nos da un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que ahora podamos realmente desear hacer la voluntad de Dios. Romanos 2:29. Ese es el corazón que Dios nos da. No una circuncisión de la carne, sino la del corazón, en espíritu, dice el apóstol Pablo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, caminamos en el Espíritu. Y cuando caminamos en el Espíritu, no estamos cumpliendo los deseos de la carne, que se oponen uno a otro, dice Pablo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Caminamos en el Espíritu. El Espíritu Santo abre nuestra mente, nos ilumina para poder entender las Escrituras, para poder comprender la necesidad que usted y yo tenemos de Dios y la importancia de poder experimentar esta experiencia del bautismo en nuestra vida. Y la razón es que el hombre está ciego a las cosas del Espíritu. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 16. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, está ciego. Es cuando viene el Espíritu Santo que nos abre, nos ilumina y nos da a entender lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Y por eso nuestra vida comienza
a crecer y a madurar y podamos a desarrollar nuestra vida. Ya no una vida guiada por los deseos de la carne, sino una vida rendida al Espíritu. Al Espíritu. Por eso Jesús les dice esto a los discípulos en Mateo 26, verso 41. El Espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil. O sea, el hombre es débil en su carne. Y debemos entender eso. Por más que yo diga, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, eso no es suficiente. Me voy a esconder y no voy a salir, no voy a mirar esto, no voy a abrir aquí, no voy a comer esto. No sirve. Porque todo eso tiene que ver con lo externo, no con lo interno. Porque el problema del hombre está en su corazón. De ahí es donde nace todo lo malo. Por eso Dios viene a morar en nosotros. Y necesitamos este poder que viene de lo alto, el bautismo, en la vida del creyente. Como dijo aquí en Hechos 1:8, el creyente solamente puede convertirse en un ser, en un testigo piadoso de Jesús por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, somos regenerados, santificados e iluminados. Pero ese es el error que a veces cometen algunos, que piensan que todo esto es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay algunos que lo llaman la segunda bendición. Pero si usted ve, y de acuerdo a cómo miramos, las frases bíblicas son muchas para referirse a esto. Aquí el Espíritu Santo ha dado a todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador. De ahí parte. Fíjate, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo es dado y recibido por cada persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador. No debes poner eso en duda. Si recibiste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. ¿Y qué ocurre? Nos hace parte del cuerpo de Cristo. En Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 13, dice que el creyente es bautizado en el cuerpo por este mismo Espíritu. Dice Pablo ahí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos, griegos, sean esclavos o libres, o todos los que, dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Efesios 4:5 también dice lo mismo. Entonces, cuando una persona comienza a ser parte del cuerpo, se incorpora a ser parte del cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo Jesús. No es cuando se bautiza en agua, sino que cuando cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. El error es que a muchos asocian esto. Si usted lee comentarios y si está teniendo a lo mejor en su Biblia un comentario de alguien en su Biblia de Corintios 12, dicen que esto es una referencia al bautismo del Espíritu Santo. Y no es eso lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es parte de que somos iniciados en el cuerpo de Cristo, que somos lavados, regenerados, renovados por la obra del Espíritu Santo que nos salvó. Y esa es la marca, la identificación en donde somos parte del cuerpo, de la iglesia, de Cristo Jesús. Tito 3:5. Tito 3:5. La promesa fue que Jesús sería el que bautizaría. Él sería el elemento. Él sería el que lo haría. Y el Espíritu Santo sería el elemento. ¿Para qué? Para ser testigos poderosos de Dios. Entonces aquí es algo diferente. Entonces cada uno de nosotros necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Sí, cuando usted cree en Cristo Jesús ya es parte del cuerpo de Cristo. No cuando usted va a bautizarse. Por eso algunos tomaban este versículo de Corintios y hacían que las personas se bautizaran inmediatamente.
Pero, ¿qué es el bautismo en agua? Es sencillamente testimonio de lo que ya ha ocurrido en mi corazón, un testimonio público. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7, donde estamos diciendo lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Morimos al mundo y vivimos para Dios. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y lo que simboliza el bautismo es eso, Dios dándonos ahora nueva vida, muerto, pero resucitado ahora en Cristo Jesús. Es más, Jesús nunca bautizó a ningún discípulo. ¿Quiénes eran los que bautizaban? Nos dice Juan capítulo 4, versículo 2. Dice que eran los discípulos, no Jesús. Es más, Jesús hizo una diferencia entre estos dos bautismos. En Mateo capítulo 3, versículo 11, dice: a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dijo Juan, el Bautista. Hace una diferencia. El agua es una cosa, pero viene otro que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16, Juan 1, 32, 33, lo mismo. Y luego Jesús ratificando antes de irse al cielo, Hechos 1:5, aquí. Entonces, el creyente puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuando inicia? No. Podemos ver por las Escrituras que puede ocurrir en diferentes puntos de su caminar con el Señor. Ya sea, para algunos puede ser en el momento en que reciben a Jesús y son regenerados en ese momento, o posterior a eso, en su vida. Evidencias bíblicas tenemos. Hechos, capítulo 8, versículos 12 al 17, los creyentes de Samaria. Ya leímos en el 12 que ellos habían creído. ¿Qué ocurrió? Nos dice que después fueron enviadas noticias a Jerusalén y fue Pedro ahí con Juan. Y fíjate lo que dice ahí, cuando los apóstoles, dice el versículo 14 de Hechos 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Eran salvos? Si crees en Él, eres salvo. Pero no habían recibido esta experiencia, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Era lo que sabía Felipe. Y luego dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El mismo ejemplo, el apóstol Pablo, cuando recibió el bautismo en agua, primero recibió el Espíritu Santo, siendo lleno, y luego fue bautizado en agua. Hechos, capítulo 9, versículos 17 al 18. Los de Cornelio, 12 años después de Pentecostés, Hechos 10. O sea, de Hechos 2 a Hechos 10 hay 12 años. 12 años después, mientras Pedro estaba hablando ahí, dice que estas personas que estaban ahí, cayó, dice, sobre ellos el Espíritu Santo cuando oían el discurso. O sea, cuando ellos estaban escuchando, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y luego dice que fueron llevados para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Entonces, vemos esta experiencia. Luego, en Hechos 19, 24 años después de Hechos 2. 12 años, Hechos 10, 24 años después, en Hechos 19, versículos 5 y 6. De estos creyentes en Éfeso. Habían creído en el Señor. Y les hace esta pregunta a ellos, que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué ocurrió? Que no hemos oído de eso. Y viene el apóstol Pablo y pone sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo sobre sus vidas. Esa es su experiencia aquí. Entonces, primero ellos fueron bautizados en agua, luego vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pablo bautizándoles a ellos, o poniendo las manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo.
Si ustedes se fijan, el orden es diferente. Pero hay una característica que se repite en todas estas experiencias. ¿Cuál es? Todos eran nuevos creyentes o todos eran creyentes. Todos habían creído en Cristo Jesús. O sea, ¿qué se necesita para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Ser creyente. ¿Y cuál es el privilegio del bautismo? ¿Qué nos dice la Escritura? Que va acompañado de dones. Vienen dones que están ahí en esta experiencia. Ahora, el problema es que siempre se asocia a un solo don. ¿Y cuál es el don que la gente siempre asocia? Es al hablar en lengua. Dice, no, es que ahí está la evidencia. Hechos 2:8 dicen. Les podemos hablar en nuestras propias lenguas. Diversos dialectos. Diversos dialectos aquí. Pero si usted se fija en cada uno de estos elementos o en cada uno de estos eventos, hay diferentes experiencias ocurriendo. Ya sea en Hechos, capítulo 8, en Hechos, capítulo 2, en Hechos, capítulo 4, en Hechos, capítulo 10, en Hechos, capítulo 19. Usted ve una y otra vez diferentes formas, porque Dios no tiene patrones, pero el problema es que nosotros siempre pensamos que este tiene que ser el patrón. Este tiene que ser la norma. En el capítulo 8 habla de que estas personas que fueron y recibieron el bautismo ahí en Samaria, no dice qué ocurrió, pero dice que había un mago que vio y dijo que quería eso. O sea, vio que algo ocurrió en la vida de esta gente. Había una experiencia. Se impusieron las manos y por eso Simón dijo, quiero comprar eso. Dame ese poder para hacer esto. Aquí. Pero no hay aquí en donde se registre que hablaron en lenguas o que profetizaron o que hicieron esto. Pero hay algo que sí ocurrió. Que sí ocurrió. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Cuando vino este hombre Ananías a poner sus manos aquí. Y el Señor le dice, hey, vas a saber lo que es sufrir por la causa de mi nombre. Y lo llenó el Señor con su Espíritu Santo. Lo sanó, le quitó las escamas que tenía en sus ojos y fue bautizado. ¿Qué ocurrió con él? Habló en lenguas, hizo algo, no nos dice la Escritura. En Cornelio también tenemos otra experiencia ahí. Magnificaban a Dios, hablaban en lenguas. Diferente. Otros profetizaban. Nos dice. Entonces, a veces queremos encajar y decir, o encajonar al Espíritu Santo. Pero sencillamente el Espíritu Santo imparte libremente dones a todos los creyentes que han nacido de nuevo. A todos. Porque dicen, no, es que eso ya fue, ya ocurrió, ya se acabó, ya cesó. Sesionistas, se acabó. Pero ¿qué dice Hechos 2, 38 y 39? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate, toda generación, desde ese día en adelante, todos los que el Señor llamare. ¿Te llamó el Señor? Bueno, para ti es este don. Ahora acuérdate, si tú lees antes, ellos ya habían creído. Dice que compungieron de corazón, creyeron, el Espíritu Santo trabajó en ellos y le preguntaron, varones, ¿qué haremos? Bautícese, arrepiéntense, bautícense y van a recibir el don de Dios. Todos los que lo piden lo van a recibir. Lucas 11:13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hay algunos que usan manos, hay otros que no. Puedes ver ahí en capítulos de Hechos 8, 9, 10.
A veces solamente con una oración o a veces sencillamente predicando la palabra, ¡pum!, viene el Espíritu Santo y otros imponiendo, hermano. Pero recuerda, para ser testigos, para ser testigos. Y aquí es donde sale otra pregunta. Ya vamos a terminar. Donde sale la pregunta, ¿cuántas veces puedo yo experimentar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es una sola experiencia de empoderamiento y eso me dura para el resto de la vida? ¿O son varias experiencias? Hechos 2:4, Hechos 4:8, Hechos 31, capítulo 4, verso 31. Efesios 5:18 nos enseñan que no es una sola experiencia, si es que es un caminar constante pidiendo que el Señor nos llene con su Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, seguid siendo llenos del Espíritu Santo. En la vida de nosotros necesitamos esa llenura. Y esa llenura a veces va acompañada de dones, a veces, como dije. Pero ¿cuál es realmente la evidencia? Si uno dijera, ¿cuál es el compañero que va con el bautismo del Espíritu Santo? La verdadera evidencia es el empoderamiento para el servicio, no un solo don. No un solo don. ¿Por qué? Porque hay algunos que piensan que es un solo don. El mandato a todos los creyentes de recibir el bautismo del Espíritu Santo sería imposible si se limitara a un solo don en particular. Porque no todos tienen los mismos dones, dice Pablo. ¿Hablan todos lenguas? 1 Corintios 12, versos 29 y 30. No. Entonces Dios está dando un imposible, entonces, si fuera ese el caso, y no es el caso. Entonces, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente y decir que solamente es una evidencia del hablar en lenguas o un don en específico, como el que usted quiera poner, pero generalmente es al hablar en lengua, eso no es bíblico. No tiene sustento bíblico. Primero porque no todos hablan en lengua. Hay algunos que tienen una lengua pero no que hablen en lenguas. No es que hablen en lenguas aquí. ¿Puede ir acompañado con dones? Puede. Profecía, lengua, sí, puede, pero no siempre. Y ahí vimos el ejemplo. Entonces, la verdadera evidencia es el empoderamiento para el servicio, que es distinto al fruto del Espíritu. Son cosas diferentes. El fruto del Espíritu es de carácter. Tiene que ver con carácter. En cambio, el bautismo y los dones son de servicio. Son de servicio. ¿Qué es lo que hace que realmente sea efectivo? Lo que tú haces es el amor. Porque puedes hablar lenguas todo lo que quieras, puedes profetizar todo lo que quieras, pero si no tienes amor, dice que de nada sirve aquí. Puedes hacer todas las obras increíbles, pero vas a recibir cero recompensa si tu motivo no fue el amor ágape de Dios. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, singular, el fruto. Porque la gente dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No, en singular es ágape, amor. Pero las virtudes que vienen después son parte de esto. Son las diversas formas en que el amor ágape se manifiesta. En una acción constante de contraste en las obras de la carne. Obras de la carne en contraste ¿a qué? A estas diversas formas en que el amor ágape se manifiesta. Y esto es lo que Pablo enseña. Proclamamos el mensaje de salvación. Sí, Pedro lo hizo. ¿Cuál fue el motivo de Pedro? Amor. Es el amor. El fruto del Espíritu estaba en su vida, el amor ágape.
capaz de perdonar a esos que habían matado a su Señor y hablarles en amor a que se arrepintieran. Eso no lo hace un hombre, eso lo hace el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu en la vida de cada persona. Y eso es lo que va. Cambia completamente nuestra vida y nos da esa perspectiva. Entonces, el fruto del Espíritu realza el bautismo del Espíritu Santo. El amor ágape edifica a los demás, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor ágape es lo que motiva todo lo que tú haces. Y eso es lo que Dios reconoce. Si no lo haces en amor ágape, Dios no reconoce ni recompensará nada de eso. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. 12 al 15. Y lo más tremendo de todo esto, y lo más grande, es que el amor ágape nunca falla. 1 Corintios, en el capítulo 13, versículos 4 al 8. Vas a manifestar cualquier don, debe ser motivado por el amor. Porque si no, él es címbalo que retiñe, puro ruido. Judas nos dice que debemos mantenernos en el amor ágape de Dios. En versículo 21 de Judas. Y esto es lo que se manifiesta, el amor de Dios. El vínculo perfecto, dice Pablo en Colosenses 3, 14, es el amor. Que mantiene toda en unidad es el amor. Entonces el Espíritu Santo es para empoderarnos, a ser testigos de Jesús. Pero, recuerda, Jesús no dijo que nos iban a conocer por nuestras obras. Jesús dijo que nos iban a conocer por nuestro amor, de la manera en que nos amábamos. Entonces, ¿quieres realmente ser una buena y una verdadera representación de Dios al mundo? El fruto del Espíritu es el que nos ayuda a que así sea. Evita que nuestros corazones se pongan duros y amargos. Entonces, ¿cuál es la evidencia real de ese bautismo del Espíritu Santo en la vida de la persona? Es este amor. El ser testigos de Jesús y para Jesús es por su amor ágape, no es por otra forma. Entonces uno dice, ¿qué debe ir acompañado con el bautismo? Lenguas, bautismo o de profecía o ciencia, puede venir todo eso, pero lo que nunca debe faltar, ¿ya?, es el elemento indispensable que debe estar ahí, es amor. Es el amor ágape de Dios. Entonces, esto es lo que la iglesia necesita. Si la iglesia tuviera el Espíritu Santo realmente llenando la vida de los pastores y los líderes, no habría tanta división como las que hay, tantas peleas como las que existen, que esto es mío, que este es mi territorio, que yo aquí, que yo allá. Nunca estaríamos molestos con la obra que Dios está levantando en otro lugar, al contrario. Entonces, líderes, debemos examinarnos cuál es el corazón que hay en nosotros. Ojalá todos recibieran, ojalá todos profetizaran, ojalá todos pudieran levantar la obra. Sabemos que no es así, pero ojalá, dice Pablo, Moisés, y el Señor lo cumplió. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo en tu vida? Ora, es un acto de fe. Ahora, si quieres hablar en lengua, ya es otra cosa. Pero quieres realmente ser un testigo de Dios. Y si Dios quiere darte lengua o profecía, ora, pero deja que Él es soberano. Puedes pedir cualquier don, pero si no hablas en lengua, que tu vida manifieste ese fruto del Espíritu, llenando todo lo que tú haces, que realmente puedan los corazones salir de tu vida. ¿Cómo aman? ¿Cómo aman? Y la manera de poder hacerlo es siendo llenos del Espíritu Santo. Una iglesia efectiva, una iglesia llena y una iglesia que ama. Que se aman y aman al mundo. El poder. Y en eso van a conocer que son
mis discípulos. Si quieres milagros, si quieres eso, Dios lo puede hacer. Pero recuerda, Satanás también lo hace. Pero hay algo que no puede hacer y es amar. Con ese amor que solo Dios nos puede dar. Romanos 5:5. El amor ágape en nuestros corazones. Y en esto nos van a conocer. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Y en fe queremos orar en esta noche, Señor. Haciendo eco, Señor, de tus palabras. Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará el Espíritu Santo si lo pedimos. No estamos pidiendo algo que no nos hayas dicho que lo pidiéramos. No estamos pidiendo algo que no necesitemos. Estamos pidiendo, Señor, lo que más necesita mi vida, la vida de la iglesia, de los creyentes, y es ese poder sobre nosotros, esa llenura, ese don que llena nuestros corazones y nos dé, Señor, ese empoderamiento para ser testigos amorosos tuyos, motivados por ese amor ágape, por ese fruto de tu Espíritu. Oro, Señor, por mis hermanos, cada uno de los que está ahí en esta noche. A lo mejor nunca ha experimentado esto, o ha tenido confusión o temor por lo que ha visto. Pero cada uno ahí en esta noche, ahí donde usted está, ore al Señor en fe y pida que el Señor llene su vida, que lo bautice con su Espíritu, que lo llene con poder para ser testigo suyo, para obedecer, para servir y para amar de una manera como nunca antes lo hemos hecho, para perdonar como nunca antes lo hemos hecho. Oramos, Señor, te lo pedimos. Llénanos como iglesia con tu Espíritu Santo, y que realmente pueda haber un avivamiento real y genuino, fresco, de volver a tu palabra y hacer esta obra, Señor, en tus fuerzas, porque no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu. Oramos. Queremos orar también por nuestros hermanos, Señor, por aquellos que están pasando necesidad. Te pedimos, Señor, por ellos, Señor, por trabajo, Señor, para Camila, por dirección, Señor, por aquellas personas que están pidiendo, especialmente Johan, dale dirección para que tú le muestres, Señor, qué es lo que tú realmente quieres, cuál es tu voluntad. Oramos por Lucas, Señor, en Conce, te pedimos, Señor, allá en Chile, esa neurisma cerebral, Señor, tú puedes sanarla, Señor, y también usar esto para que toda su familia pueda llegar a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por Olivia, Señor, en Chile, por su salud restaurada por completo, Señor. Oramos, Señor, por Raúl, para que tú, Señor, sanes su cuerpo y uses este tiempo para tratar con él, Señor. Oramos, Señor, por don José Ángel. Te pedimos por él, Señor, y por este proceso en el que está. Fortalece su fe, que su fe no falle. Oramos por los ancianos de la iglesia, para que tú los guardes, Señor. Oramos por nuestras familias. Intercedemos por ellas, Señor. Pedimos, Señor, para que tú los guardes, esposas, hijos e hijas. Oramos, Señor, y oramos para que tú proveas, Señor, lo necesario para este tiempo. Trabajo, Señor, salud,
Guarda a nuestros hermanos en diferentes lugares, Señor, donde están pasando diferentes situaciones, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Cuba, en Chile, Señor, en Venezuela, en Colombia, Señor, te pedimos por ellos, en Guatemala, en México, por los pastores y por su provisión, para que tú les seas para ellos, Señor, ese proveedor increíble que solo tú puedes ser, Señor. Gracias te damos, Padre. Continúa tú trabajando en nosotros y llévanos, los que estamos acá, con bien a nuestros hogares y bendice a cada familia, Señor, que ha tomado, Señor, el tiempo para estar conectados, Señor, para adorarte y escuchar tu palabra. Y que esa experiencia de tu Espíritu Santo en su vida sea una realidad. Constantemente lo necesitamos, Padre. Gracias y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, 2 cosas nada más. Recordarte que este sábado tenemos reunión de matrimonios a las 6:30 por Zoom. Están todos invitados. Si hay alguien que nos está viendo desde otra parte, puedes enviarnos un mensaje, ya, de otro país, digo. Y si quieres ser parte de esta reunión, lo puedes hacer. Solo envíanos un mensaje por el Facebook o por donde nos estés mirando y para compartirte el link en el momento oportuno. Sábado, 6:30, hora de Costa Rica. 6:30, hora de Costa Rica, 8:30, hora de Chile. Y no sé qué horas más serán en otras partes, pero normalmente son las mismas horas casi aquí en lo que es Centroamérica. Y domingo seguimos con Judas. Ya estamos acercándonos al final de Judas y obviamente el libro que viene es Apocalipsis. Así que orando para que el Señor nos siga hablando a través de ese libro. No se olviden que estamos recibiendo las ofrendas a través de las transferencias que ustedes puedan hacer. Ahí está la cuenta que aparece. Si necesitas oración o necesitas ayuda en algo, tus finanzas no están bien, necesitas a lo mejor víveres o en lo que podamos servirte, por favor escríbenos un mensaje, ¿ya?, al número que aparece ahí en la pantalla. Envíanos un mensaje y con mucho gusto, en la medida en que nosotros podamos, vamos a tratar de ayudarte, confiando en que por excelencia para nosotros es Dios nuestro proveedor. Y queremos dar de la misma manera en que el Señor nos ha dado, porque mejor dar que recibir. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amamos. Con todos estos cambios de que creo que sí, creo que no, cerramos sí, abrimos no, nosotros vamos a estar ahí esperando, ya que Dios nos muestre a nosotros, que nos guíe en qué momento debemos comenzar a tener reuniones presenciales, ¿ya? Presenciales. Así que les vamos a estar informando con tiempo para que no estén nerviosos. Pero por ahora seguimos por este medio, ¿ya? Por este medio. Y hermanos, otra vez animarte. Si estás en alguna situación complicada, por favor, mándanos un mensaje. Queremos, en la medida, como dije, como Dios nos ha provisto, poder ayudar también a aquellos que lo necesitan. Gracias. Y si Dios lo permite, nos vemos el sábado en los matrimonios, si no el domingo a las 9:30 de la mañana. Un saludo grande para todos en Chile, allá y en Guatemala y en donde nos ven en Estados Unidos, don Ismael, su esposa, que Dios los bendiga y gracias a todos. Eso es todo. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.